historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias por sus likes. Yo veo que desafortunadamente, no todos, pero en general, pues el tema histórico es a lo mejor irrelevante para muchos y gusta más el tema de las armas. Está muy bien, o sea, el sol sale para todos, pero recuerden que sin historia no hay futuro. Y más hoy en día que quieren cambiar las cosas, que quieren cambiar la historia. No debe de ser así. Y recuerden que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y creo que para errores ahorita ya hay bastantes. Entonces, pues de alguna manera en este trabajo de investigación, de divulgación histórica, pues espero que estos ya más de 300 programas les sirvan para las nuevas generaciones, para trabajos escolares. Todo está bien sustentado, y no digo lo que dicen los libros oficiales, los libros de la escuela. ¿Por qué? Pues porque ahí hay mucha línea, ahí nada más quieren que los niños sepan lo que ciertos intereses quieren que tengan de conocimiento, y muchas veces son erróneos o muy manipulada la información, y eso está mal. Pero bueno, pues ahí estamos. Bueno, habíamos visto en algún programa anterior que los telegramas, precisamente, que cada telegrama, hubo una vez un capitán de la Escuela Superior de Guerra que me decía que hiciera un programa de partes de guerra. Ya lo hice con el de 1847, pero esta vez el programa anterior de los telegramas, bueno, pues los telegramas de Zaragoza para el 5 de mayo de 1862 realmente son partes de guerra. ¿Por qué? Porque está informando las actividades del enemigo y las actividades del ejército, todo ese conjunto que hoy precisamente vamos a ver cómo estaba dividido, todas las brigadas, todos los que intervinieron en la batalla del 5 de mayo, para que pues realmente fuera todo un éxito. Algo que a lo mejor no previno o no tuvo la visión en el 63, cuando se les regresan los franceses a los mexicanos, pues quien estaba al mando ya de las fuerzas, que era el general Jesús González Ortega. Porque Zaragoza, recuerden, y hay alguien de un museo de intervenciones que dijo que Zaragoza se murió de las heridas del 5 de mayo. Zaragoza no fue tocado. Zaragoza se muere 3 meses después de mayo, sería mayo, junio, julio, agosto, por ahí agosto, septiembre, muere de tifoidea. Pues porque estaban en campaña, no había la salubridad que muchas veces hay hoy en la cuestión salubre del agua, sobre todo, ¿no? O los alimentos en mal estado. Bueno, en fin, pobrecito, se murió, gran general. Y quien lo va a suplir para el 63 por orden de Juárez, pues es Jesús González Ortega, que después lo va a aguantar Benito Juárez también, ¿no? Por la regla que había, y en fin, de no sublevarse contra el gobierno, y quien lo hiciera pues estaba catalogado como terrorista. También quiero agradecer muchísimo nuevamente, de todo corazón. Nunca me faltará vida, me faltará tiempo para agradecerle al abogado de allá de Monterrey, que generosamente me ha apoyado en este programa y a manera personal. Muchísimas gracias, señor licenciado, y ya pronto nos reuniremos para compartir la mesa y estar, pues yo siempre agradecido por ese apoyo que de todos, pues es el único que realmente ha apoyado al programa. Perdón que lo diga, pero lo tengo que decir. Hay programas que piden por PayPal o dan su cuenta o hacen un club como de suscriptores. Créanme que el producir estos programas, me van a decir, pues ¿qué te cuesta? Estás ahí en un estudio con muchos cuadritos y todo. Sí, pero lo que cuesta son los derechos de poder replicar la información de otros investigadores, la compra de libros, la compra de
de muchos materiales de los cuales yo tengo que hacer las investigaciones para poder compartírselos a ustedes y sobre todo que sean investigaciones bien sustentadas con los sustentos debidos para que no haya precisamente luego esa controversia de que estoy repitiendo los mismos errores que otros programas de historia están repitiendo, como decir que Carlota de México, la emperatriz era visca. Pues no, o sea, echas fama y creas fama y te echas a dormir y puedes decir, ¿eso qué? Te da la libertad, cuando ni siquiera estudiaste historia, te da la libertad de decir tonterías, nada más porque eres quien eres y amigo de quien eres. Pues no es así, no es así. Créanme que aquí en el mundo de los historiadores académicos sabemos los que realmente somos y están los que quieren ser, pero a medida de... ya por ahí me dijeron que hay un tipo que cualquier cosa que saco de armas saca también un programa después hablando del mismo tema. Bueno, pues el sol sale para todos, pero traten de ser originales, ¿no? Ya con los plagios estamos hasta aquí, ya sabemos lo que ha pasado y aquí en México y es algo relevante, no es irrelevante, es relevante precisamente porque en lugar de mejorar vamos empeorando. Esa ley de iniciativa de un colombiano me parece que decía que si hacías una irregularidad, un ilícito y en 5 años no se te comprobaba, ya quedabas exento y eso de toda culpa, y eso lo quieren implantar aquí, pues al final el grupo de Brasil, ¿no? Toda la bola de rojillos que quieren malamente empeorar sus países y empobrecer más a la gente, pero en fin amigos, ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo, no alcanza para mucho, no alcanza para nada, pero vivimos en un mundo de fantasía que la realidad es la que nos despierta al ver que en nuestra mesa no hay el pan que antes había, no hay todas las situaciones para pagar una renta, para pagar una colegiatura, para pagar simplemente el diario. Es muy complicado cuando los otros hasta andan regalando dinero a otros países. Criticaban a Echeverría y pues aquí salió peor que Echeverría la cosa. Pero en fin, muchas gracias por todo. Por otro lado, también ya hice el anuncio de que en 2 lugares estoy dando el servicio de mantenimiento, optimización para las armas de aire y otras más. Y tenemos precisamente este negocio que tiene cosas muy interesantes. Yo los invito, si no van a llevar su arma y mucho menos para darle su mantenimiento, no hay ningún problema, pero sí los quiero invitar a que visiten precisamente Militares El Sucesor, que está donde está la taquería del Borrego Viudo, ahí en Viaducto y Revolución, unos localitos atrás, está el Oxxo en la esquina. Caminen en contrasentido, la calle realmente oficial se llama Héroes de Churubusco 3, local J, Colonia Tacubaya, Miguel Hidalgo. Bueno, pues ahí se les puede atender para sus piezas, y si no, pues hay piezas interesantísimas de militaria y que se pueden portar, que son legales, que no hay ningún problema ni con el ejército, ni con la marina, ni con nadie, porque si no, no se vendería, ¿no? La persona que atiende ahí, el trato personalizado es de Toño Ernesto Díaz, y ahí van a ver mi letrero precisamente de armas y escopetas. En otro lugar también donde estamos poniendo todo tipo de pila de botón, no nada más para relojes, para calculadoras y otras piezas, y también le damos la recepción y el mantenimiento a sus armas, es en Abundio Martínez 6B, esquina Ricardo Palmerín, en la colonia Guadalupeín, hacia el sur de la ciudad, una colonia muy bonita, en precisamente un taller de bicicletas de gran tradición que se llama El Pedal. Ahí yo trataré de estar lunes, miércoles y viernes conforme a mis compromisos, dándoles o mantenimiento, presupuesto o el cambio de pila. Le digo, no nada más son relojes, hay muchísimos artefactos que llevan pila, los velocímetros, algunos checadores para tiro, por ejemplo, de distancia, llevan ya pilas de litio, básculas de joyero. Vamos, estamos ofreciendo las pilas. Les damos el servicio de poner, de limpiar, de pernos, de reducir extensibles, correas, todo lo que es relojería básica lo estamos ofreciendo ahí en ese taller de bicicletas. Pues amigos, amigas,
así las cosas y entramos en materia. Agradezco su tiempo y su paciencia, pero es necesario dar estos informes, estos comerciales y estas pequeñas reflexiones. Bueno, pues vamos a ver ahora el cuerpo del ejército de precisamente cómo estaba conformado. Y empezamos. Para la batalla del 5 de mayo de 1862, la conformación de las tropas fueron las siguientes. El general en jefe del cuerpo del ejército fue el general Ignacio Zaragoza. De ahí se deriva a primera, segunda y tercera división. En la primera división, que estaba encargada de cubrir la línea de Jalapa, bajo el mando del general en jefe, el general Ignacio de la Llave. La segunda división estaba a cargo del general Francisco Lamadrid, encargada de guarecer precisamente la Soledad. La tercera división, comandada por el general del cuartel maestre Ignacio Mejía, y su misión consistía en cubrir la línea de Potrero y el Camarón. En las brigadas, la primera brigada estuvo a cargo de José María Mora. Hay otra brigada, primera brigada al mando de Pedro Rioseco, y otra primera brigada encomendada a Antonio Ramírez. Después, la segunda brigada está comandada por Macario Prieto, la segunda está dirigida por lo que es Mariano Camacho, la segunda brigada dirigida por el general Porfirio Díaz. Aquí es muy interesante porque el Chato Díaz, su hermano, también estaba con él. El Chato sí él estudió en el colegio militar. Díaz no, Díaz se hace militar y gran general y gran estratega, pues conforme a lo que estuvo peleando en tantas batallas. Pero ahí precisamente recuerden que el éxito de corretear a los franceses en la última avanzada de caballería, pues fue precisamente esta segunda brigada a cargo del general Porfirio Díaz. Y hay una tercera brigada a cargo de Mariano Rojo. ¿Por qué es importante hablar de esto y quiénes fueron? ¿Por qué? Porque son, primero, héroes de nuestra historia que combatieron por la libertad de México y también son los responsables de haberle dado el parte de guerra al general Ignacio Zaragoza, y pues comentar las novedades y sobre todo, bueno, pues es muy interesante precisamente todo esto que, repito, ¿por qué los nombres? Pues porque en los libros oficiales no nos los dan. ¿Por qué los nombres? Pues porque no vienen, pero aquí yo se los estoy dando, cómo se conformaron las brigadas y cómo estuvieron los parapetos. Ya hemos hablado bastante de precisamente esto y quiero informarles también de alguna manera cómo estuvieron guarecidos o resguardados, mejor dicho, los fuertes, está bien dicho de las dos maneras, los fuertes de Loreto y Guadalupe. Entonces ya vamos, o sea, ya sabemos, el generalazo es precisamente Ignacio Zaragoza. Y vamos a ver cómo estuvieron las brigadas. Voy a leer primero las del fuerte de Guadalupe y de Loreto, perdón, y después las de Guadalupe. Que Loreto está más abajito, Guadalupe está más hacia el centro de todo ese cerro que converge a tener a los dos fuertes. Bueno, pues el general cuartel maestre fue precisamente el general Ignacio Mejía. El comandante en jefe de la ciudad de Puebla era el general Santiago Tapia, que si mal no recuerdo también tuvo mucho que ver con el estado de Michoacán. El comandante en jefe del Cuerpo General de Ingenieros fue el coronel Joaquín Colombres. Colombres es el que estudia en Francia y precisamente aprende a hacer parapetos reforzados y así refuerza lo que es Loreto y Guadalupe y la ciudad de Puebla. Colombres es un hombre muy importante que también se han olvidado de él, darle su reconocimiento. El comandante en jefe del Cuerpo General de Artillería fue el coronel Seferino Rodríguez. El comandante en jefe del Cuerpo Médico fue el general Ignacio Rivadeneira. Este gran general médico cirujano, Ignacio Rivadeneira, es el que va a hacerle la autopsia a Tomás Mejía y va a estar presente en la autopsia todo el seguimiento en Querétaro de el embalsamamiento, mejor dicho, bueno, también autopsia, aunque ya sabían de que se iba a morir, de que se había muerto, del emperador
Maximiliano de Habsburgo, y precisamente es quien embalsama por orden del general Mariano Escobedo, pagándolo de su dinero, embalsama al general Tomás Mejía, pues este gran general médico cirujano, comandante en jefe del cuerpo médico, el general Ignacio Rivadeneira. Cuerpo de Infantería de la Segunda División de Infantería al mando de Miguel Negrete, del general Miguel Negrete, que después se le va a voltear en el Segundo Imperio, con 1.200 soldados. Bueno, la brigada que defiende el fuerte de Loreto es el 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, primera compañía de Villa de Tetela de Ocampo con 30 elementos, la segunda compañía de la Villa de Tetela de Ocampo con 30 elementos. Tetela de Ocampo es muy importante porque, si mal no recuerdo, de ahí es Joselito Huerta, gran torero mexicano, torero charro. Bueno, después seguimos con Loreto. La tercera compañía de Villa de Tetela de Ocampo con 25 elementos, cuarta compañía de la Villa de Tetela de Ocampo con 30 elementos, quinta compañía única del distrito de Zacapaztla de 26 elementos, sexta compañía única de la municipalidad de Xochapulco con 26 elementos, batallón fijo de Morelia, batallón de tiradores de Morelia, una batería de artillería de batalla y una de montaña. Esos son hasta ahorita lo que defiende, lo que es, y vamos a ver también lo que traía la tropa francesa, ahorita lo vemos. Bueno, pues eso es para Loreto, que era el que estaba un poquito más abajo, pero quien se fortifica mejor, porque está precisamente ya en la parte media entre Loreto, bajar a Puebla, pues es Guadalupe. Y la brigada del fuerte de Guadalupe, quien los defiende son los cazadores de Morelia, batallón mixto de Querétaro, segundo batallón activo de Puebla, sexto batallón de línea, primera batería de artillería de batalla y primera de montaña. Recuerden que para esta invasión, así como fue en el 47, en 1847, para esta invasión, también todas las tropas se concentran, todo lo que estaba a disposición en el país se concentra en Puebla, como fue aquí en el 47, les comento. Por eso ven que es de Morelia, de Querétaro, porque llaman a todos. Las 3 brigadas independientes de infantería, primera brigada de infantería al mando del general Felipe Berriozábal con 1.082 soldados, batallón fijo de Veracruz, primer batallón ligero de Toluca, tercer batallón ligero de Toluca, segunda brigada de infantería al mando del general Francisco Lamadrid con 1.000 soldados, batallón Reforma de San Luis Potosí, batallón Rifleros de San Luis Potosí, batallón de Zapadores de San Luis Potosí, tercera brigada de infantería al mando del general Porfirio Díaz con 1.020 soldados y su hermano el Chato. Díaz estaba recién nombrado general. Batallón Patria, batallón Morelos, batallón Guerrero, primer batallón de la Guardia Nacional de Oaxaca, segundo batallón de la Guardia Nacional de Oaxaca, brigada de caballería al mando del general Antonio Álvarez con 550 jinetes de caballería, regimiento de carabineros de Pachuca, tercer cuerpo de resguardo, guerrilla Solís, así se llamaba, escuadrón de lanceros de Toluca, escuadrón de lanceros de Oaxaca, escuadrón de exploradores de Zaragoza y escuadrón Trujano. Bueno, pues eso es precisamente todo lo que se conforma para defender Puebla. Repito, acabo de leer cómo se agruparon las fuerzas en Loreto, en el fuerte de Loreto, y cómo se agruparon las fuerzas en Guadalupe, que tuvo mayor defensa. Bueno, ¿y qué traía el general Lorenzés, este déspota creído, dicen que medio amanerado también, que le manda una carta a Napoleón III diciéndole que después de las batallas que tienen ahí en Acutzingo, un poquito más para adelante, vence a los mexicanos y le manda un telegrama diciendo que es una raza superior la francesa, que Puebla no caerá, va a caer en unos minutos, en poco tiempo, y que de ahí hacia la Ciudad de México, que México estaba rendido a sus pies. Bueno. General en jefe de las fuerzas francesas invasoras fue el conde de Lorenzés, al mando del cuerpo de infantería con 6.048 soldados. El 99 regimiento de línea, el segundo regimiento de Suavos,
el primer batallón de fusileros de infantería de marina, primer batallón de ingenieros coloniales, primer batallón de cazadores de Vicienes, cuerpo de caballería, primer cuerpo de caballería ligera con 152 jinetes, segundo escuadrón de cazadores de África. Prácticamente estamos hablando de una fuerza, simplemente con los 6,000, superior a lo que en México se tenía. Si ustedes le hacen para atrás un poquito aquí al video, al programa, van a oír que yo les decía, bueno, Porfirio Díaz traía 1,020, pero los otros agrupamientos eran 35 soldados, 60 soldados, y aún así, muchos, los franceses, porque les voy a decir una cosa, ¿cómo les duele a los franceses esa pérdida? Va uno ahí a los inválidos a Francia, o habla con algún militar de los grandes, de los que todavía están ahí a cargo de los museos, y habla uno de Puebla y prefiere no hablar, prefiere no hacer comentarios, porque les duele, porque el mejor ejército del mundo, en ese entonces, que había ganado diferentes batallas, pues es doblegado. Aquí la pregunta, como ya lo hice en el programa anterior de los telegramas, aquí la pregunta es interesante, ¿por qué si reculan después del 5 de mayo y se quedan algunos, los heridos, todos estos se quedan en Veracruz, ¿por qué no los siguen o llegan por otro lado del puerto y los terminan? Y si no, los desarman y los mandan a Francia, si no los matan. El gobierno sabía, Juárez sabía dónde estaban. Ahí él hubiera, quién sabe, ¿no? O sea, no existe y está difícil. Pero el por qué. Porque de lo que es del 62 al 63, se reagrupan, mandan mayor fuerzas, reagrupan la dirección de las líneas de ataque y toman, si el sitio de Puebla, ya bajo el mando de González Ortega, en el 63, y de ahí vámonos para adentro. Ya con ellos, ahí les va, ya con ellos, ya venía Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del generalísimo Morelos, ya venía con las tropas francesas, ya desde el 62. Pero también había estado él precisamente cuando en el 63 le ofrecen la corona a Maximiliano. Entonces, si hablamos de vendepatrias, realmente habría que ver, y conste que Juan Nepomuceno Almonte, general, hijo de Morelos, pues él pelea en contra de los gringos en Texas, en la batalla de Texas, ¿no? Ya desde antes, en el Álamo, ya andaba por ahí con Santana, si mal no recuerdo, pero sí yo le vi sus condecoraciones en una foto donde aparece la de la Angostura. Él pelea en contra de la invasión norteamericana. Algo pasa que después se va al otro bando. Igual que Miramón, el niño héroe olvidado, que pelea el 13 de septiembre del 47, defendiendo su castillo, cae prisionero ahí en el obelisco que está al pie del castillo, donde están todos los restos mortuorios. Pues ahí en ese obelisco, en esa tipo pirámide, están los nombres y está Miguel Miramón como prisionero de guerra. Y en sus crónicas narra cómo él sintió, estando defendiendo el parapeto, pues como que le embarraron así, le aventaron un huevazo así en la cara, ¿no? Y se limpió y todo. Bueno, pues era el cerebro, los pedazos de masa encefálica de su compañero de al lado, que de un balazo le habían volado la cabeza. Y él lo narra, ¿no? Dice el olor, el sentir eso pegajoso, como huevo precisamente, y ver a su compañero con media cabeza destruida. O sea, gente que se forjó a fuego y espada y que después tomaron caminos diferentes. Pero hay que entender, no hay que decir traidor nada más por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, dicen traidor a Santana, vendepatrias. Lo único que vendió fue la mesilla, Santana, nada más. Porque lo que es Texas, Arizona y todas estas partes, que ya los gringos les habían echado el ojo porque hay minas de aluminio, México tiene muy poco aluminio, pues ahí están, ellos ya habían avisado, ya habían hecho sus investigaciones, todo eso se pierde en guerra. ¿Por qué? Pues porque pierde la guerra Santana, porque Santana sí fue buen estratega. Santana expulsa esa de Barradas, cuando se les regresan los españoles a reconquistar México, él los expulsa,
Por eso 3 veces heroica la ciudad de Veracruz. Y bueno, pero después o se vendía o vayan ustedes a saber, algo que también es muy común. Ya cuando estaban ganando, como fue precisamente en Angostura, tocaba retirada, reculaban. Entonces, pues ahí sí yo siento que pudo haber sido traición, y más en el 47, porque después de que toman el castillo de Chapultepec, él se va y ya no está en México. Quienes firman precisamente esos tratados de paz, ya Santana no vuelve por ahí del 61, y precisamente quien lo expulsa del país junto con Salini, el plenipotenciario de Napoleón III, precisamente va a ser el mariscal Bazán. Aquiles Bazán es el que venía al mando de las tropas, plenipotenciario en cuestiones militares de Francia en México, y corre a Santana del país, porque también se le pone a su servicio, pero Salini ya sabía cómo, perdón, Bazán ya sabía, y Salini, que es el que rompe los tratos de la Soledad, donde viene la primera invasión, bueno, pues precisamente también lo expulsa. Aunque un dato que tengo de conocimiento personal es que Salini se casa con la hija de una señora rica de apellido Borbolla, de la Borbolla y Ortiz, que tenía casa en Veracruz y tenía casa en Puebla, y Luz o Lucecita se llamaba la hija, y con ella se casa Salini. Y a mí me tocó tener en mis manos un pequeño recado que pasaron por abajo de la puerta de aquel entonces, cuando estaba muriendo Salini. Al parecer él muere en México, o sea, se va y regresa, porque se casó con esta mexicana, y dice: el señor Duval de Salini ha recibido los auxilios espirituales dentro de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y en este momento ha muerto. Yo lo tuve, por cuestiones que siempre, nunca falta el dinero, pues la tuve que vender, esa pequeña cartita, pero sí tengo esos testimoniales, precisamente de las cartas de Almonte a esta señora de la Borbolla, donde después se hacen compadres, le decía comadrita, y los invitaba a tomar la sopa a las 6 de la tarde. De todo eso tengo facsimilar, ya una vez les he leído las cartas de Almonte, están ya dentro de estos 340 y tantos programas que tenemos producidos. Y pues bueno, amigos, amigas, siempre es bonito hablar de la historia, es muy enriquecedor, es muy apasionante la historia de México, y más sobre todo cuando estamos hablando de una invasión. No es lo mismo, aguas, no es lo mismo invasión que intervención. La del 47 sí es una invasión porque dura 3 años y toman todos los puertos estratégicos y todas las ciudades capitales estratégicas del país. La de abril de 1914 en Veracruz es una intervención. Estados Unidos toma un pretexto tonto para intervenir a México, no llegan al centro de la ciudad, lo intervienen porque no querían que el barco Ipiranga, aquel que se llevó a Porfirio Díaz a Europa, ese barco alemán de bandera alemana, traía precisamente armamento alemán, traía Luger, camarada en 45, precisamente para Victoriano Huerta. Pero ya Huerta había hecho lo que había hecho, y entonces ya Carranza empieza a gestionar una salida diplomática a esta intervención, más no fue invasión, pero sí entraron y mataron a mucha gente también, a los que repelieron ese ataque de intervencionista en Veracruz. Y entonces, por eso el Museo Nacional de las Intervenciones, hay que entender qué es invasión y qué es intervención. La del 5 de mayo de 1862 es sí una invasión, porque si funcionaba, si le ganaban a los mexicanos, se venían para el centro. Lo que sucedió precisamente en 1863, y vino el Segundo Imperio, y duró hasta 1867, hasta la restauración de la República, donde quien expulsa las últimas tropas francesas es el general don Porfirio Díaz Mori, José Porfirio de la Cruz Díaz Mori. Ahí él es el héroe del 2 de abril del 67,
y después le entrega un erario económico ahí al señor presidente Juárez, pero ya Juárez estaba enemistado con él, en fin, ya es otra historia. Pero pues que quede precisamente para las nuevas generaciones esta divulgación histórica que no podemos dejar pasar por alto. Muchos me preguntarán que por qué el 5 de mayo en estas fechas. La historia, lo ya pasado, aunque tiene fechas, la podemos vivir en cualquier momento. Y ahora en mayo, si todavía Dios me presta vida, pues estaremos viendo a ver qué más datos importantes damos de esta invasión francesa a México. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. También estoy a sus órdenes aquí en el correo que aparece en el cuadro de diálogo, historianocontada@yahoo.com. A sus órdenes y a sus órdenes también en estos dos lugares para la recepción de sus piezas y puesta de pila de todos los mecanismos que lleven pila de botón. Gracias, hasta la próxima.